Hoy tenemos el gusto de presentar a Mario Domínguez, que es el que ha hecho el epílogo del libro de la apuesta directa. Es un libro que ha escrito entre bastante gente, entre ellos Juancho Echevaraz, Octavio Alberola, Carlos Taibo, José Luis Carretero Miramar, Grupo de Reflexión para la Autonomía, Cul-de-Sac, José María Olaizola, Javier Encina y María Ángeles Avilá, Rafael Cid, Carles Sánchez y Socorro Pérez, Alfonso Álvarez y Paco, Federación de Estudiantes Libertarios, y el epílogo es de Mario. Mi papel es presentar a Mario, lo que pasa es que tengo muy pocos datos. Cuando hago una presentación de un autor, pues me gusta leerme su biografía y poder hablar algo de él, pero en este caso Mario es guardador de su intimidad. Yo he mirado en las redes, en internet, y he encontrado muy poco, o sea que no voy a comentar nada, porque si no está es porque él lo quiere y dice mucho respeto. Sí que sé que ha escrito muchos textos, por ejemplo, Cuando la rabia prende libre, las revueltas de Reino Unido, Menores infractores en instituciones de reforma, Una mirada desde dentro, autopercepción del movimiento Ocupa, Estado, bienestar e ideología, un análisis de las teorías sociales del bienestar, la tesis doctoral, y el que nosotros conocíamos, el libro que más conocíamos era Pospolítica y ciudadanismo. Cuando lo invitamos fue para que presentase este libro, Pospolítica y ciudadanismo. Cuando hablamos con él nos dijo que se estaba elaborando este libro, es una edición conjunta, como he dicho, entre personas y colectivos. Nos dijo que estaba ya la edición acabada, pero que todavía no había salido de imprenta, que iba a salir en estas fechas. Y bueno, pues ahora nos comentará ya Mario todo lo referente al libro. Primero, disculparme, hablaré en castellano, es mi lengua y no sabría decir nada en valenciano. El libro procede, digamos, de una cuestión simple de decir, pero quizá difícil de explicar, y es que sabíamos que no sabíamos. Saber que no se sabe puede ser interesante, sobre todo porque pone en duda muchas de las cuestiones. En este caso, sobre todo, cuál era el momento político en el que se estaba viviendo, que es el nuestro actual. Saber que no se sabe es también entender que las soluciones obvias y simples, ¿no? Montar una plataforma política, acudir a unas elecciones bajo un presunto municipalismo anarquista o cosas parecidas, no bastaba, o por lo menos era una cuestión a poner en duda. Saber que no se sabe es, en definitiva, cuestionar lo que es obvio, lo que aparece como algo problemático, y exponerse en duda también a uno mismo, o por lo menos en este caso a través del diálogo con los demás, ¿no? Ese fue el origen de la apuesta directa. Crear una suerte de encuesta, como se hacía en los años 30 o así, una encuesta a aquella gente de sensibilidad libertaria a través de un guión más o menos abierto, en el que había una serie de unos bloques de cuestiones o de preguntas para ver cómo entendían otros a los que suponemos que son cercanos esta situación actual, este análisis de coyuntura. En estas preguntas había una cuestión importante que tiene que ver en principio con pues la coyuntura política actual, un año del diluvio podríamos llamar, un año de elecciones todos los meses prácticamente. ¿Qué se puede decir ahí desde el punto de vista libertario? Cuando incluso pueden existir voces más o menos cercanas o quizá turbadas, digamos, por esta presencia de elecciones locales, en las que a veces se plantea esa cuestión de por qué no participar, por qué dejar ese tipo de espacios a otros, etcétera, ¿no? Esto nos interesaba saberlo en la gente, qué pensaba al respecto, aunque también a la vez establecíamos una especie de línea roja que consistía en quitar o eliminar aquel tipo de textos, aquel tipo de intervenciones donde la apuesta no era precisamente por el saber que no se sabe, sino más bien por el no saber que no sabe, o sea, por montar una plataforma y dedicarse directamente a la política electoral. He de deciros que nadie respondió de esta forma, lo cual pues indica que a pesar de la dispersión en el mundo libertario sigue existiendo la crítica, el cuestionamiento del modelo estatal, de los criterios electorales, etcétera, y luego veré un poco el porqué. Otra de las cuestiones importantes también tenía que ver
con también algo quizá fácil de decir, difícil de expresar, que es el tiempo que vivimos. Lo digo porque sobre todo a partir del 15M o más allá todavía, especialmente las últimas elecciones y lo que viene a continuación, ha existido y sigue existiendo esa idea de que estamos en un tiempo que nos urge, digamos, a los cambios, ¿no? El agotamiento del 78, la idea de que las nuevas generaciones ya están llamando a la puerta de la política, la necesidad también, digamos, de coaligarse, de establecer todo tipo de relaciones políticas, etcétera. En fin, esta especie de agonía a la cual parece que nos vemos todos obligados a responder de alguna forma el qué hacer, ¿no? Este tiempo inmediato que nos implica necesariamente tener que tomar decisiones y demás, ¿no? ¿Es de verdad un tiempo histórico este o no? Sería un poco la cuestión, ¿no? Otra de las preguntas o de los bloques de preguntas también tiene que ver ante todo con la cuestión de la autoorganización, y aquí digamos el repertorio era muy amplio, porque no solamente era una autoorganización de carácter político, las más o menos obvias o reconocidas, sino que tiene que ver ante todo con cómo la gente, no obstante, a pesar de las circunstancias y demás, inventa su vida todos los días, establece criterios de autoorganización, plantea o recrea, mejor dicho, las cuestiones propias del mundo libertario en forma de, autogestión, acción directa, etcétera, ¿no? Cómo estaba precisamente predispuesto el momento actual al respecto, si hay innovaciones, no las hay, y demás, ¿no? Y al hilo de esto, la pregunta final y el corolario de todo ello es una anticipación de futuro, ¿no? El que se está haciendo, sobre todo para qué se va a hacer, qué es lo que tiene actualmente, se está inventando actualmente, qué es lo innovador dentro del repertorio de acción política, pero también, y por supuesto, dentro de las capacidades de invención de nuestro presente, un elemento que entendemos como fundamental en la sensibilidad libertaria, ¿no? Esa idea de la invención, que ya digo que no es nada habitual, por más que muchos insistan en el adjetivo nuevo cuando aplican sus programas y demás, ¿no? A mí me tocó hacer el epílogo, que es una suerte también un poco rara, porque es casi el interlocutor con los autores, al mismo tiempo el primer lector, el que da esa especie de tono fundamental de cómo es el libro, y de ahí un poco también mi presencia aquí, ¿no? ¿Qué es lo que yo he encontrado en torno a estas preguntas y cuáles son un poco las propuestas, que es a lo que vengo aquí básicamente a comentaros? Pues bueno, no sé, hay un hándicap fundamental a mi juicio, y es que a pesar de que se ha intentado que haya mujeres explícitamente como personas que escriban, ninguna de ellas finalmente se decidió a escribir. Hablamos con Marina Garcés, etcétera, estaban en situaciones a veces un tanto comprometidas, no tenían tiempo, bueno, ella de hecho nos dijo que estaba completamente aislada y no tenía nadie con quien dialogar como para poder siquiera pensarse una serie de preguntas así. Sí que hay mujeres en los colectivos, insistió mucho en el hecho de que hubiera colectivos y no solo personas, pero insisto, para mí es un hándicap importante del libro, y yo entiendo como un defecto claramente, ¿no? Luego también, como todo libro colectivo, y parece mentira que yo lo venda aquí, el libro es irregular. Hay textos mejores, peores, hay textos más trabajados, etcétera, pero bueno, esto no es un desdoro, esto no es una miseria. Yo entiendo que la pluralidad que apela precisamente a la sensibilidad libertaria se mantiene como tal, en el sentido de que hay muchas respuestas muy distintas, y también en el sentido muy irregulares. Bueno, pues en cuanto a lo que es, digamos, el análisis de coyuntura, en efecto, lo que sí que hemos ido comprobando es la clara necesidad de cuestionar los modelos partidistas, la insistencia en que en cualquier tipo de modelo partidista lo que vas a encontrar necesariamente es un criterio de una forma u otra jerárquico. Toda división del trabajo político, toda división del trabajo intelectual va a suponer en última instancia una negación de la soberanía de los individuos e incluso de los colectivos. La propia idea de delegación que supone todo mecanismo electoral, e incluso todo mecanismo electoral interno, es a fin de cuentas también una negación de la propia acción política. El hecho de que muchos de los actuales neopartidos apelen, por ejemplo, a cuestiones aparentemente propias, ¿no? Como era la idea de asamblea o el modelo asambleario,
quedaba claro al menos en la encuesta que mucha gente, todo el mundo entendía que esos eran motivos en cualquiera de los casos inválidos, ¿no? La asamblea o el modelo asambleario, que es uno de los temas que aparecen constantemente, es una entidad política en sí misma, no es un mero ejercicio deliberativo, que es como a fin de cuentas se toma por parte de los neopartidos o de las plataformas, etcétera. El modelo asambleario que hemos conocido de siempre sigue siendo, digamos, la apuesta fundamental en términos libertarios, y lo otro son, pues ni más ni menos que sucedáneos que utilizan las formas, pero nunca utilizan los contenidos y los propósitos explícitos del modelo asambleario, que es a fin de cuentas la propia acción política y no solo la deliberación. Esta negación, esta negativa de cualquier criterio jerárquico, partidista, plataformista, etcétera, invalidaba ya de por sí la idea propia del acto electoral, ¿no? Y no obstante, no deja de ser curioso que quizás los más viejos, entre comillas, que no se encuentra esa especie como de, arrebato de un mundo que podría ser posible, indicando que quizá perdemos con ello una cierta posibilidad de actuación, siguiendo la lógica siguiente. El espacio que no ocupamos nosotros lo ocupan otros. ¿Por qué no plantearnos quizá una cuestión de intervención en lo local? En lo local sí que existe una cierta capacidad, un cierto poder de actuación, porque a fin de cuentas nos apela directamente a nosotros, apela a nuestra forma de acción y demás, ¿no? Todo esto se ponía o se planteaba de una manera como muy leve, pero en cualquier caso da la sensación de que está ahí, ¿no? Está ahí esa tentación, de alguna forma, que no solamente plantea el boicot, la negación de las elecciones, sino que se pregunta en ocasiones por qué no, y demás, ¿no? Es esto que aparecía como una cuestión leve, tentación más bien, pero es un acto quizá a debatir, ¿no? Máxime cuando ha existido en un cierto modelo de libertarismo, si no electoral, si por lo menos planteado en los términos locales, el planteamiento de por qué no insertarse en la propia administración local y demás, ¿no? Esta cuestión, esta negación en realidad sobre cualquier criterio electoral o electoralista, esta propugna por la abstención más o menos activa, etcétera, llevaba implícito también la necesidad de plantearse entonces la situación actual, qué es lo que supone, qué es lo que tenemos de nuevo, porque en efecto lo nuevo que tenemos en esta coyuntura es que muchos de los criterios que hemos podido utilizar en términos, si no identitarios y por lo menos de la propia acción política, todo en parte del repertorio, como digo, de este tipo de acción política libertaria, ácrata, etcétera, ha comenzado a ser utilizado de manera torticera en muchas ocasiones a partir de una especie de neolenguaje que, como digo, no sé, entiende que a los partidos, a las nuevas plataformas también son asamblearias, eligen asambleas de ciudadanos, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con una coyuntura distinta. O sea, hasta ahora, en cierta forma, estaba claro el nosotros y el ellos, o por lo menos, no, si no teníamos claro el nosotros, sí estaba muy claro el ellos, ¿no? Esa distancia que marca la apuesta indirecta en términos electoralistas y demás. Ahora lo novedoso es que aquellos que incluso utilizan nuestro lenguaje a través de una serie de criterios propios, parece que nos arrebatan espacios y demás, ¿no? Esta cuestión, ya digo, era relevante porque también, entre otras cosas, marcaba la sensación de un tiempo distinto, ¿no? No sé si habéis visto en la prensa constantemente esa necesidad o esa sensación de un tiempo actual que se agota, el planteamiento fundamental de que a partir de la aceleración que suponen los 15M u otro tipo de cuestiones, estamos viviendo un tiempo de cambios necesarios, ante lo cual hay que anticiparse, etcétera, etcétera. Lo viejo ya no sirve, lo nuevo está por venir y demás, ¿no? Esta sensación, además, muchas veces plasmada con términos más o menos intelectuales, de que en efecto la generación del recambio ya está aquí, de que el agotamiento de lo anterior, de la Constitución, etcétera, ya supone necesariamente un planteamiento neoinstitucional, el asalto a los cielos, ¿no?, que han dicho algunos, malversando quizá los fondos bibliográficos de Gramsci o de otros, nos planteaban también la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Estamos realmente en un tiempo distinto? Bueno, en principio cabría decir que
toda generación siempre tiende a entender que su propio tiempo es el tiempo perfecto, es el tiempo fundamental, ¿no?, de la existencia humana, poco más o menos. Toda generación, por así decirlo, eleva demasiado a las categorías de su propio tiempo para darle una importancia que no necesariamente siempre tiene. Aparte de esta cuestión genérica, ¿no?, eso de los tiempos históricos, había otra cuestión más específica, ¿no? Realmente el tiempo este es un tiempo de transformación. Las transformaciones son así de rápidas y consisten sencillamente en votar y a través del voto lograr ese salto a los cielos, esa transformación institucional, o más bien esto es una cuestión que tiene que ver ante todo con multitud de elecciones, plataformas nuevas que quieren establecer un hueco propio o cosas parecidas. La respuesta más bien yo diría que va por lo segundo. O sea, el tiempo no es tan acuciante, los tiempos necesarios que nos podemos plantear, o entiendo yo así, en el mundo libertario no son precisamente esta idea acuciante del ahora mismo tiene que ser, ¿no? No significa que eso nos lleve a la inacción, pero tampoco nos tiene por qué plantear que ahora sea necesariamente el momento. Ahora es el momento quizá de otros, o es el momento que se plantean a sí mismos como una especie, como esa lucha electoral en la que están insertos. Nuestro tiempo yo diría que es más bien otro distinto, es un tiempo que puede apelar también a lo inmediato, pero también necesariamente apela a la mirada más allá, ¿no? A la mirada que necesita la experimentación, que necesita la duda, que necesita la crítica, etcétera, y eso no se puede resolver a través de un modelo directo, inmediato, que por supuesto se resuelve, como siempre, en términos electorales, en términos de suma directa y poco más, ¿no? El tiempo, por tanto, nuestro es otro, ya digo. El tiempo tiene que ver con una cuestión, pues eso, de creación, de creatividad, de interacción. Un tiempo no tiene por qué ser necesariamente vacío o breve, puede ser un tiempo a medio plazo y demás, pero que no requiera necesariamente ese tipo de ínfulas de la inmediatez que pueden ser cantos de sirenas en la mayor parte de los casos, ¿no? Este tiempo, que no es precisamente el tiempo breve, el tiempo inmediato de las elecciones, la gente se lo planteaba cuando se preguntaba, bueno, ¿y qué hacéis? O cómo está el tema de la organización. Se lo planteaba, digo, en términos fundamentalmente creativos e interesantes. Una de las sorpresas que uno se encuentra con este tipo de encuestas consiste en comprobar, de cierta forma, no sé, la proliferación de la inteligencia colectiva, las múltiples formas y al mismo tiempo muy distintas y muy diversas de abordar la cuestión política de todos los días, ¿no? Aquí, ya digo, la dispersión es múltiple y como mucho puedo dar algunas pinceladas al respecto. Era curioso, por ejemplo, comprobar cómo en el mundo sindical los temas típicos, el abordaje típico por parte de compañeros de CGT, CNT, la SOLI, etcétera, habían planteado, no sé, los argumentos propios, el repertorio propio de la acción sindical como la huelga, ¿no? Y cómo la huelga comienza a ser ya diferente, a plantearse diferente, al ser capaz no solamente de establecer un criterio puramente corporativo, o sea, los individuos que trabajan en un sitio, sino que también buscaba ampliar sus horizontes y hacerse entender e incluso hacer cómplices a todos aquellos que podían ser usuarios o sencillamente que podían pasar por allí sin más, ¿no? Cómo implicar, ¿no?, en definitiva, a algo más que la mera lucha por el puesto de trabajo, por el salario y cosas parecidas, ¿no? Seguía existiendo esa lucha de clases, y hay que decirlo con todas las palabras, pero al mismo tiempo esa lucha de clases se amplía, se dispersa, que no es un desdoro, que no es una cuestión menor, es capaz en el sentido de traducirse a otro tipo de acciones, a otro tipo de formulaciones y demás, ¿no? Cosas también, por ejemplo, ocurren en la universidad. De hecho, se planteó a la FEL que escribiera y demás, y también han sido capaces en el sentido de entender que las típicas luchas estudiantiles, con sus propuestas también muchas veces agotadas en sí mismas, ¿no?, comenzaban a prosperar de una manera distinta al entenderse a sí mismas como ya una lucha de clases, en tanto en cuanto los estudiantes ahora mismo tienen que luchar, no ya por sus notas o cosas así, tienen que luchar por pagar los dineros que tienen que conseguir prestados para poder seguir. Ya están insertos, entienden ellos, en el mercado de trabajo, aunque estén estudiando. El estudio no es un paréntesis en su vida, es ya parte, digamos, de la propia proyección en la clase obrera en última instancia, etcétera, ¿no? Esta idea de la autoorganización necesaria entonces para abordar este tipo de cuestiones, este repertorio de la lucha política,
también se trasladaba a otro tipo de ámbitos que no es que sean nuevos, pero tampoco deja de ser curioso que a veces lo parezcan, ¿no? Especialmente, yo diría, en el ámbito ecologista, y hay las bastantes y diferentes propuestas en torno al decrecimiento, ¿no? Es una parte, ya digo, interesante del libro. Algunos autores o algunos colectivos han dedicado su capítulo prácticamente a escribir sobre ello, como Cul-de-sac. Desde un punto de vista en muchas ocasiones agonístico, es cierto, en el sentido de que la crisis del capital es una crisis agónica, es una crisis de desaparición, etcétera, que puede llevar a una nueva barbarie en la mayor parte de los casos. Otros, en cambio, pues por ejemplo Taibo lo planteaba más bien como un modelo autoconsciente, autoorganizativo, que busca de manera explícita el decrecimiento a través de una acción que no solamente individual, sino básicamente colectiva. Otros, en cambio, aunque no hayan escrito, pero sí yo lo he recogido en otro tipo de lugares, han insistido en que estas versiones del decrecionismo tenían, digamos, algo de elitista, ¿no? La lección en decrecer no es una lección que esté abierta a todo el mundo, es una lección en muchas ocasiones muy sujeta precisamente a cierto capital, tanto cultural como sobre todo económico, o sea, cierta élite, entre comillas, que puede elegir decrecer cuando no todo el mundo puede elegir decrecer, ¿no? Este modelo, por tanto, era cuestionado, ya digo, en tanto elitista, en tanto autoelegido, como un criterio muy, pues ya digo, muy exquisito, y que no podía ser en absoluto compartido por todos. Más bien proponía, la crítica lo propone como una suerte de revolución interna, pero no aplicable a todo el mundo, ¿no? En cualquier caso, digamos, ha sido interesante, ha sido curioso comprobar los modelos de crítica al capital que podemos encontrar aquí, ¿no? Es una crítica muy consciente precisamente de este carácter de crisis permanente. El capital es crisis y no se puede entender como otra cosa, ¿no? Y ante ello, digamos, la resolución o los planteamientos que podemos entender deben ser necesariamente creativos. Esto significa una cuestión también, de nuevo, simple de decir, difícil después de ver en toda su formulación. No sé, si uno hiciera un mínimo repaso sobre la izquierda, así llamada, en los últimos 15, 20, 25 años, se daría cuenta que la izquierda, que siempre había planteado la idea básica de la invención, de la innovación, de la experimentación en términos políticos, la izquierda ahora mismo es una izquierda claramente reaccionaria, en el sentido no solo peyorativo del término, en el sentido puramente descriptivo. Reaccionario es decir, volvamos al 2008, volvamos al momento anterior de la crisis, volvamos a ese estado del bienestar, entendido como el tope máximo de los derechos posibles que hemos podido conseguir, ¿no? ¿Qué hay en todo ello? Cabe preguntar, de experimentación, de innovación. ¿Dónde está ahí precisamente la eterna supuesta capacidad de la izquierda de anticipar cuestiones y demás? Más bien en nada, ¿no? Es un modelo, yo digo, básicamente reactivo y demás, ¿no? Y en cambio, aquí lo que uno encontraba, de manera a veces implícita, tácita, a veces también casi con muchas dudas, era la cuestión fundamental de no basta solamente con aceptar esta agonía del capital, nosotros somos ya responsables de nuestra propia vida hasta lo posible, no tenemos que innovar, tenemos que plantearnos cómo sustituir allí donde existan las redes de capital, allí donde exista la suficiencia permanente del Estado, cómo sustituir eso a través de otro tipo de modelos de carácter cooperativo, de carácter autogestionario, etcétera, ¿no? Insisto en esto, y es muy importante, a mí al menos me parece, lo difícil, lo duro que es, porque da un poco la sensación de que todos llevamos a veces una especie de estado jovesiano en nuestro chip cerebral, ¿no? Vemos territorios que son básicamente territorios de Estado, entendemos la idea de la subvención, la idea del salario indirecto, sanidad, educación, etcétera, casi como un derecho. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, de derechos, en realidad, si uno la rasca un poco, comprobará que son básicamente derechos concedidos en términos de Estado, ¿no? Y aquí, en cambio, no es eso. Lo que se trata es más bien de sustituir. Ahí donde el Estado procura subvenciones a la cultura, de hecho, se puede decir la cultura es casi un producto básico de la subvención del Estado, que decir, no sé, de los libros quizá menos, pero que decir del cine, que decir de la danza, que decir de todo esto. Y en cambio aquí no, es plantear esa sustitución consciente, obligatoria, obligada, en lo posible, ¿no? Exactamente lo mismo que también se plantea en términos de la democracia económica, cuestionar las redes de interacción basada, digamos, en la teoría del valor, en el valor establecido, y a partir de ahí, digamos, generar un tipo de dinámicas de economías de la pérdida, por así decirlo, que no sean un mero, no sé,
un mero reflejo, un mero paralelismo con respecto a las redes de capital, sino que se innoven a sí mismas, etcétera, ¿no? Todo esto, ya digo, es muy difícil. Es fácil de decir, pero muy difícil de expresar, porque a fin de cuentas a veces no tenemos ni siquiera palabras como para poder plantearlo, como para poder expresarlo, ¿no? El intento que he visto me ha parecido interesante, y aunque lleno de dudas y lleno de incertidumbres, no deja de ser algo a subrayar en todo ello, ¿no? Y por último, y no quiero extenderme mucho más tampoco, más bien me interesaría, digamos, el debate, el diálogo, lo que yo puedo dar de sí, o sencillamente porque me he leído el libro. La idea de autoorganización, que también aparecía, digamos, como un elemento importante, a veces, no sé, es una crítica mía, a veces hay un cierto celo, un cierto exceso en esa especie de necesidad de organización, da la sensación de que a la revolución se llega por la organización por sí misma y demás, ¿no? Y en otras ocasiones sencillamente era una cuestión práctica o pragmática de cómo abordar el día a día, de cómo plantear, digamos, que las muy distintas luchas, actuaciones, invenciones, innovaciones, etcétera, sencillamente se coordinen, aprendamos de otros, aprendamos de otras, sin más, ¿no? La sensación un poco final, ya digo, es que la organización, siendo importante, no puede serlo todo en este ámbito. No podemos desgastarnos por entero en el eterno tema organizativo. Quizá, digamos, el criterio fundamental en última instancia es un criterio ante todo local. Es ahí donde podemos realmente recuperar nuestra capacidad de actuación, donde se puede realizar la acción directa, y lo que queda por encima es básicamente, sí, una organización de información, más que una organización necesaria de federaciones o cosas parecidas, ¿no? Si lo que importa, digamos, es ese tipo de actuación local, es donde realmente podemos acometer este tipo de innovaciones. Lo otro no es una cuestión de dejarlo aparte, lo otro es una cuestión sencillamente de organizarse, coordinarse, pero no buscar en ello la excelencia y nada semejante. Dicho de otra forma, lo que no podemos es plantearnos el modelo territorial del Estado o incluso europeo, cosas parecidas, como un modelo impuesto en nuestros pensamientos a la hora de la actuación, ¿no? Nos llevaría necesariamente a la ruina. No podemos nunca equiparar ese tipo de territorialidad, está pensado para otra cosa y demás, ¿no? Con ello acabo además con digamos, el propósito último de apuesta directa, que no he dicho al principio, ya lo digo justamente al final. Es un libro y, en fin, los libros son lo que son, ¿no? Lo que pasa es que quería más. El libro quiere más y lo que quiere es, digamos, participar de todos estos nuevos criterios de convergencia que están existiendo, que comenzaron a veces también llenos de dudas, llenos de anticipaciones todavía cuestionables. Comenzaron con cosas como EMBAT, Pueblo Fuerte en el caso de Madrid, equilibrismos y demás, y este es un poco el propósito pragmático del libro. O sea, no es generar una nueva plataforma, ya está bien, ya hay unas cuantas, sencillamente es aunar ese tipo de digamos, de iniciativas que ya se están produciendo, hacer de correvidile con respecto a las que como tal ya se están produciendo, y tratar de organizar para un futuro inmediato, hablamos incluso de septiembre, octubre, noviembre, de una especie de asamblea donde se pongan en común este tipo de actuaciones, etcétera, y se logre sencillamente algo más de la dispersión que ahora mismo existe. Decía al principio, la dispersión, la duda es buena, sí, hasta cierto punto. También hace falta en ese sentido quizá una cierta mayor coordinación o sencillamente un mayor conocimiento de todos, ¿no? y todas. Dicho de una manera más simple, el libro podría servir para hacer un mapa de la cuestión, un mapa de las actuaciones reales que se están produciendo. Si a eso contribuye y permite como tal establecer vínculos, favorecer actuaciones, aprender en última instancia de todo ello, pues bienvenido sea el libro, y si no, pues quedaría simplemente en un mero libro que tiene sus días contados, como casi todos los libros en ese sentido. Gracias por, sobre todo, insisto, espero ahora en el debate que pueda existir mayor interacción. Como decía antes, el libro acaba de salir de la imprenta, es una primicia la que tenemos aquí, entonces ninguno de nosotros seguro que lo hemos leído, entonces debatir sobre el libro quizás no se dé muy fácil, pero el debate no solo se centra en el libro, sino en el proyecto. Bueno, tú has dicho que no querías, por comenzar ya,
crear una nueva plataforma, sino que crees que ya hay bastantes. Está el proceso Embat, creando Pregofuerte y tal. Si no se quiere crear una nueva plataforma, se tiene relación con esas plataformas ya existentes y se intenta hacer una coordinación de plataformas. Explícanos un poco más esto. Lo has resumido tú perfectamente. O sea, no es hacer una plataforma, sino utilizar estas plataformas que ya existen como base de futuras coordinaciones al respecto. A ver, aquí puedo apelar ya no tanto al resto de autores, sino más bien a mi experiencia. El problema quizá de Embat es que aparece como un proyecto demasiado verde, muy poco, no sé si decir, trabajado, o al menos con poca sensibilidad para los diferentes públicos a los que se dirige. No es que haya desaparecido, sigue en marcha. Allí, por lo menos en Madrid, lo que sí que logró es que la gente se reuniera, viera que hay más colectivos que están en torno a lo mismo, obviando las eternas cuestiones identitarias que siempre existirán, etcétera. Y a partir de ahí, y sobre todo, digamos, a través de la interacción con el Círculo de Granada, con los círculos libertarios de Granada, surgió lo de Pueblo Fuerte, que es un poco lo que ha ido cuajando en el ámbito entre Madrid, Granada y demás, ¿no? Eso es a lo que queremos contribuir. De hecho, algunos de los colaboradores aquí son de ambas cosas, ¿no? Hay también otras plataformas allí, por lo menos, como Equilibrismos, que todavía están por decantarse, que estamos en contacto con ellos. También les pedimos que escribieran, pero al final decían que no, que tenían su propio proyecto, etcétera. Es eso lo que has dicho tú, o sea, no es crear una nueva plataforma, sino estas que ya están existiendo, utilizarlas, profundizarlas, llevar los debates que hemos llevado en el libro a estas plataformas existentes y lograr con cierta, no sé, si no aceleración, si cierta premura, llevar ese tipo de debates allá por el mes de octubre, septiembre y demás. También en ese sentido, digamos, que uno venga aquí no solamente a vender libros, sino a plantear un poco cómo fue el origen de todo esto, es para preguntaros, para interpelaros al respecto, ¿no? Si os apetece, si os interesa, si tenéis algo que decir, y también, como tal, el libro sirva aquí para el debate al respecto. Parece que se trata de un proyecto de acción política municipalista, ¿no? Yo creo que esto, cuando has hablado antes de las tentaciones de llegar a eso, a ese posibilismo local de participación en las decisiones, en la toma de decisiones locales, esto ha sido una tentación que siempre hemos tenido la gente, más o menos, ¿no? Pero al final se nos ha impuesto un poco la razón y yo creo que la mayoría de la gente del entorno lo ha rechazado, y los que no lo han rechazado se han introducido en los grupos o en los partidos que permitían esa viabilidad, o que les podían, en esa viabilidad podían desarrollarse. Yo creo que en fin, todas la coordinación, por ejemplo, de grupos y esto me parece muy interesante, pero la acción parlamentaria junto con otros grupos políticos y eso, yo creo que eso es un error para el funcionamiento de más bien, porque que la acción vaya dirigida a la consecución de objetivos propios de la propia gente, que pueda, como pueda ser, por ejemplo, no sé, intervenir en las ocupaciones. Ahora, por ejemplo, ha surgido en diferentes ciudades la tendencia de estos desahucios, por ejemplo, a desarrollar lo que llaman la obra social, que es la recuperación de viviendas para la gente sin techo, y entonces la oposición a los desahucios, o sea, no sé, yo digo por lo que hacemos allí un poco en Alicante, pero, y también la participación, por ejemplo, no sé, en radios, en radios propias, libres, que podamos ir impulsando, y no sé,
continuar con la difusión del ideario y de las acciones, sobre todo. Pues, perdón, me he debido expresar fatal. En absoluto es un proyecto que busque la idea municipalista. Creo haber dicho que, no obstante, sí que hemos visto cierta sensibilidad hacia los proyectos municipalistas, que bueno, pues como habíamos hecho la pregunta, finalmente queda aquí en la respuesta. Pero no era precisamente el criterio fundamental ni del origen del libro ni de la propuesta final, es más bien todo lo contrario. O sea, entender que efectivamente eso existe ahí, quizá precise un debate en cualquiera de los casos. Para mí el debate ahí tiene que ver sobre todo para reconducir ese tipo de orientaciones hacia la crítica fundamental de los modelos municipalistas, porque ya no es solamente, como he dicho al principio, la propia idea de partido ya es completamente ajena, en cuanto supone una clara división del trabajo intelectual, una jerarquía que se va a mantener, etcétera, ¿no? Más todavía, si además te juegas ya el todo y el ser en un modelo en un sistema electoral absolutamente miserable como es este, ¿no?, que favorece un tipo de mayorías, etcétera, no hay nada más que decir. Además, es más todavía, es que el propio concepto de política que utiliza lo electoral es un concepto de suma cero, ¿no? Lo único que pueden existir son votos, suma de votos agregados, no hay nada más que, en términos cualitativos, que eso. O sea que no es la apuesta por ahí, en absoluto, todo lo contrario, todo lo contrario. Y en efecto, más bien, lo que se trata es, en última instancia, de todo ese tipo de innovaciones. Más al lado de las plataformas, por ejemplo, contra desahucios, pero ahí, ¿no?, si queréis lo discutimos. Fíjate que ese tipo de plataformas antidesahucios también está la otra parte. Hay una parte fuertemente electoralista, la PA, por ejemplo, que ya finalmente ha logrado generar Guanyem en Barcelona, que en Madrid también se ha integrado dentro de ese curioso grupo que es Podemos o Izquierda Unida o ECO o lo que sea, en fin. Y también está, digamos, parte de este tipo de plataformas, ¿no? Y fíjate que es gente que te está reivindicando aparentemente lo mismo que tú, que es evitar los desahucios, proteger a la gente que se queda, etcétera, ¿no? Insisto que quizá ahora lo que tenemos que plantearnos, ¿no?, es que estamos en una coyuntura distinta, en la que este tipo de repertorio, este tipo de acción que hemos utilizado nosotros, también la utiliza parte de los partidos electoralistas que después, sin ningún tipo de ambaje, se presentan a las elecciones y llevan como programa, no sabemos después nada, la cuestión de las plataformas de afectados por la hipoteca, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diferenciales en todo ello? Yo creo que si los buscamos, por supuesto los encontramos, ¿no? Pero es que ya no te enfrentas hacia un partido socialista o hacia una Izquierda Unida que te dan propuestas propias de la izquierda del capital, ¿no? Que, como ocurrió, por ejemplo, cuando se intentó llevar el tema de dación en pago, que es una propuesta típica de la izquierda del capital, y ni siquiera eso se consiguió. No, es que ahora tienes incluso, pues ya digo, a gente como la PA, que está metida ya directamente en la política en serio, como dicen ellos, ¿no?, en la política electoral, con argumentos parecidos a los que podemos utilizar nosotros, ¿no? O sea, insisto, no, la apuesta directa es la apuesta por ocupación, es la apuesta por ese tipo de invenciones. Hay muchas más, o sea, según nos hemos ido encontrando, asambleas de parados, cooperativas de producción y de consumo radicalmente, pero también, por ejemplo, en temas de educación e incluso en temas de sanidad. Ayer y hoy, que yo iba a estar si no, hemos conseguido, a través de la CAS, que es la coordinadora de salud, o por una salud no privatizada allí en Madrid, hemos conseguido traer a compas de Grecia, Italia, etcétera, también para cuestionar el modelo de salud en ese sentido y plantearnos si es posible un tipo de salud alternativa que no obedezca, por así decirlo, a la línea básica de la medicalización, etcétera, que es lo que hemos conocido hasta ahora y que no obstante se sigue planteando como la única salud posible y que a fin de cuentas es una salud del Estado, etcétera. O sea que de verdad que no es una plataforma municipalista, todo lo contrario. Lo único que cabe constatar que sí que existen criterios municipalistas en mucha sensibilidad libertaria y que en cualquier caso nos tenemos que enfrentar a propuestas que rozan o parecen, ¿no?, cuestiones que nosotros estamos proponiendo, pero que no tienen ni mucho menos el mismo sentido en última instancia, sino que ahora mismo buscan una activación básica en términos electorales y por tanto en la representación. El libro sí que no me lo he leído, pero sí que he estado siguiendo algunos que participan en el libro, ¿no? Y sí me ha llamado la atención, ¿no?, que que sí que ha habido un cambio en lo que sería el movimiento libertario o anarquista, que se ha empezado a analizar el tema de la coyuntura actual, que
que a lo mejor sí que faltaba en los últimos años desde el 15M plantearse el debate, ¿no?, de lo que estaba pensando, y sí que salido dentro de la nueva política, cambió el lenguaje, y creo que también al movimiento libertario también ha cambiado un poco, ¿no?, y ha salido la idea de la acción colectiva, que no sé si en el libro saldrá mucho, pero sí que se habla bastante, ¿no?, de lo que es la acción colectiva. Sí que veo ahí es la duda, ¿no?, de cómo poder, no, digo, al hacer la pregunta no espero una solución mágica que seguramente no lo encuentre, ¿no?, pero cómo empezar, ¿no?, a plasmar eso, ¿no?, fuera de lo que sería el debate, de poder aunar fuerzas, ¿no?, de poder coger y dentro de diferentes sectores de la sociedad, ¿no?, poder llevar una acción que pueda significar un cambio. Era, a ver, más o menos se había trasladado al libro. Bueno, varias cosas. En efecto, sí que hay una cierta interpelación por muchos de los que han escrito con respecto a lo del 15M. O sea, aparece quieras o no quieras. Y aparecen, obviamente, varias interpretaciones, ¿no? Hombre, yo diría, en principio, que primero, para hablar del 15M hay que hablar en plural. Hay muchos 15Ms. Hay muchos 15Ms en los cuales también la parte libertaria ha intervenido. Y tiene que ver, en cierta medida, con los modelos, digamos, de los modelos asamblearios que se han planteado de manera, si quieres, nueva, porque es en medio de la ciudad, asambleas completamente heterogéneas de gente muy distinta, de muy distinto pelaje, de muy distintas edades, géneros, etcétera, y eso era nuevo para todo el mundo. El 15M, por lo menos, lo que sí que da la sensación es que ha generado un cierto, depende de los sitios, depende, en fin, ha generado, por así decirlo, un cierto modelo de socialización política. La gente ha aprendido y ha comenzado también a cuestionar cierto tipo de cosas. A mí, en fin, me parecía curioso que yo, que nunca he votado, o que no me acuerdo haber votado nunca, de vez en cuando en alguna asamblea me llamaban, porque como soy sociólogo y este tipo de cosas, vivo, por cierto, en el puto epicentro de todo el Podemos, porque es mi facultad donde se ha producido todo esto, y era curioso ir allí a este tipo de asambleas de gente del barrio que te preguntaba por el sistema electoral. Y cuando les explicabas cómo funciona el sistema electoral y cómo funcionan los votos, después te venía mucha gente diciendo, pero esto no puede ser. ¿Cómo que los votos no valen igual? Yo siempre pensaba que los votos valían igual, no voy a votar a partir de ahora. Yo decía, en fin, menos mal que por lo menos el 15 me ha servido para eso, ha servido, digamos, para una socialización política interesante, ¿no? No deja también de ser curioso que el mundo ácrata se sintió interpelado y tuvo una respuesta un tanto ambivalente con respecto al 15M. Yo me he encontrado de todo. Me he encontrado con gente que decía el 15M es la negación de la lucha de clases, en el 15M no nos sentimos representados, nos han expulsado, etcétera. Otros, en cambio, lo habían planteado como una forma, digamos, importante, interesante de aprender no ya lo que ya sabían, sino aprender otras cosas que no sabían, especialmente en la interacción con gente con la que nunca habían interactuado, etcétera, ¿no? Más allá, digamos, de la consideración del 15M, ya digo, lo importante es entender que sí ha supuesto, por ponernos una historia inmediata, un cierto cambio en las consideraciones, en la socialización política de la gente. Y de ahí que, en parte, lo que se hayan planteado con este tipo de plataformas, etcétera, y también se recoge en parte en el libro, es vamos a aprovechar esa socialización, vamos a aprovechar ese tipo de aprendizaje. No es necesario que la gente con la que contactemos sea identitariamente anarquista, ácrata, etcétera, pero hay luchas, hay sensibilidades, hay cuestionamientos, hay dudas que perfectamente podemos aprovechar, ¿no? Más que basarnos en cuestiones de identidad, somos puros, somos únicos, etcétera, vale, pero sobre todo es cómo ser capaces de interactuar con digamos, las acciones de la gente, o sencillamente con la gente, aunque no esté en el punto más activo de su existencia. Esta cuestión también yo diría que ha dado alas, o por lo menos ha supuesto innovaciones en cuanto al repertorio de acción política del mundo libertario, como del resto de mundos, en el sentido de, como estaba diciendo antes, ¿no? Las huelgas ya no son solamente huelgas corporativas, se amplían, las mareas que
comenzaron también precisamente aunando a colectivos muy distintos, aunque después han sido radicalmente cooptadas y captadas por parte de los sindicatos de Estado, y se han convertido ya en una especie de marca blanca de comisiones UGT. Yo no sé aquí en Valencia, pero en el caso de Madrid las mareas ya son básicamente, ya digo, marca blanca de los sindicatos existentes y ya está. Pero su inicio no fue ese, su inicio fue un desborde básicamente de los modelos sindicales tradicionales y consentidos, ¿no? Eso es de donde podemos aprender, ¿no? De esa capacidad no solamente de coordinación, sino de acción política de la gente, de acción directa, que han comenzado a aprender 15 meses por medio o más allá, etcétera, ¿no? Una cuestión también fundamental, que antes el compañero ha insistido, o lo ha planteado, la idea de las ocupaciones, ¿no? Si os dais cuenta cómo la idea de ocupación, también por poner la fecha del 15M, no solamente ha aumentado, sino se ha diversificado por entero. De lo que eran centros sociales ocupados con un sentido muy identitario, muy político, etcétera, la mayor parte de ellos antes, luego se ha ido pasando también a la ocupación con un sentido social, con un sentido vital, o sea, hay que ocupar sencillamente para vivir, no solamente para mantener un proyecto político, sino el proyecto político es también vivir, no sobrevivir, sino vivir en sentido estricto. Ocupas que pagan alquileres, ocupas de locales como este, ocupas de huertos urbanos. Yo diría que ese tipo de amplificación, ese tipo, como estaba diciendo antes, de intervención en la vida en sentido estricto, es parte de lo que nos debería interpelar a nosotros ahora mismo, ¿no? La acción directa, y es curioso también en el libro, ha cambiado o ha tendido a cambiar. Yo al menos lo que me he encontrado es que con los modelos ejemplares y típicos de acción directa que siempre habíamos entendido en el mundo anarquista siguen existiendo, pero yo diría que también han adquirido nuevas formas, han adquirido nuevos significados. La acción directa es también montar una cooperativa de parados, por ejemplo. Una cooperativa de parados que sea capaz de plantearse un universo más allá del trabajo, ¿no? Se trabaja, hace falta dinero, sí, estamos en un mundo del capital, pero hay otro tipo de redes de solidaridad, etcétera, que no tienen que pasar necesariamente por la identidad ácrata o la identidad roja, lo que sea, sino que pasan básicamente por una cuestión de vida, ¿no? Y, insisto, la palabra vida, porque no quiero utilizar simplemente la palabra supervivencia, que a veces aparece en muchas ocasiones, ¿no? Lo mismo con respecto a las democracias, o sea, a las cooperativas de producción agraria, etcétera, o no sé, yo sí que estaba antes un tanto vinculado a una basada sobre todo en la educación primaria y demás, ¿no? Cómo bordear el Estado constantemente, cómo superar precisamente esas cantos de sirena permanentes, que no son solo preséntate en las elecciones, sino también obtén una subvención, y cómo a partir de ahí crear cosas que no están previamente inscritas y demás, ¿no? No hay una fórmula. No hay una fórmula. Además, lo curioso es que cualquier fórmula puede ser cooptada. Cuando hice mi estudio sobre los ocupas, una de las cosas curiosas que uno se encontraba también era con que todo ese tipo de innovaciones, ¿por qué no?, también podían ser vistas como una forma barata de complementar lo que los inútiles ayuntamientos de la derecha o de la izquierda en la capital son incapaces de hacer, ¿no? O sea, hasta qué punto esa ocupa que ofrece clases gratuitas de castellano para inmigrantes, un bar o un restaurante económico o guarderías o locales para que los chavales del barrio puedan tocar, no son complementos de la acción municipal, que es incapaz, ¿no? Es un poco como los hackers que inicialmente se plantean básicamente una lucha contra el capital. Sus modelos han sido ahora mismo copiados por las grandes multinacionales del software, ¿no? Porque los hackers funcionan mucho mejor que una organización militar, que era lo típico de las empresas, a través de la cooperación permanente y demás. Eso es lo que significa, ni más ni menos, es que cualquier invención nuestra es perfectamente cooptable, con lo cual lo que tenemos que seguir es sencillamente innovando, etcétera, ¿no? Eso sí, hay cierto tipo de líneas rojas, hay cierto tipo de mecanismos que impiden que sean cooptados, ¿no? Que tienen que ver con la democracia radical, en ese sentido, ¿no? La negación de cualquier tipo de jerarquías, la cooperación, la autogestión, etcétera. Cuanto más, digamos, mecanismos de estos metas en tus invenciones, menos posibilidades existen de que sean cooptados. Y no obstante, siempre existe ahí como una fórmula, o sea, como una posibilidad de ser perfectamente captado, copiado y demás. La fórmula, por tanto, sería innovar, ¿no? Experimentar de nuevo, etcétera. El proyecto, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo que apuntaría sería a poner en contacto distintas cuestiones y tal, con el fin de
de que dejen de ser lo que pasa ahora, que son cuestiones muy aisladas, ¿no? Y que a veces a un colectivo le da la sensación de que está solo. Bien, eso está bien, ¿no? Ahora, yo planteo una cuestión. Normalmente cuando se plantean, o sea, lo que ha pasado, hasta ahora, cuando se plantean coordinaciones, el riesgo para que acaben en nueva plataforma es enorme, Es decir, eso ha pasado en ámbitos de 15M y en ámbitos de colectivos que con la cosa de las confluencias y todas las historias, el riesgo es muy grande a eso, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver muy bien eso cómo se hace, porque si no, el problema de estas confluencias al final acaban en que se abandonan los proyectos propios casi, para potenciar lo común. Eso es una cosa que me interesaría que comentaras al respecto. Y luego otra cuestión que a mí me preocupa mucho es lo de la autoorganización. Está muy bien, ¿no? Refuerza al colectivo, le da entidad, presencia, etcétera. Pero a mí me preocupa mucho una cuestión que no suelo ver, por supuesto, en los partidos al uso, vamos, fuera de campañas electorales, pasan olímpicamente. Los colectivos, creo que tenemos una tarea pendiente, y es cómo nos relacionamos, eso que tú has comentado. 15M lo que potenció es que los colectivos y la gente que ya estaba tal, le abrió la posibilidad de conectar con espacios que hasta ese momento no se habían trabajado. Y ahí pues hubo colectivos que aprovecharon y otros que se retrayeron. A mí lo que me preocupa es de la valla esa para afuera, es decir, fuera de porque claro, tú convocas y es la gente sensibilizada, algún curioso, tal, ¿no? Pero acción directa cara a nuestros compañeros, vecinos, ciudadanos, no suelo ver mucha. Acción directa y mantenida en el tiempo, porque no se trata solo de una cosa puntual, porque si queremos que esto vaya cundiendo, y reforzar esta idea de que no son los de arriba los que arreglan las cosas, habrá que establecer algún tipo. No sé si hay en el libro hay algo recogido sobre esto, o alguna idea tuya, o qué piensas de esto, de esa carencia de acción directa mantenida en el tiempo hacia nuestros vecinos que están a 2 calles, no es que están allá. He querido entender, Mario, que recogíais en el libro una mirada lo más amplia posible de lo que sería el movimiento libertario, ¿no? Ya has comentado que faltaría, digamos, el punto de vista del anarcofeminismo, ¿no? Y mi pregunta iría un poco si en algún momento se plantea recoger, ¿no? Lo que se denominaría anarcoindependentismo, o lo que en algunas partes, al menos algunos de los autores han escrito o han hecho al menos debate con quien sobre ese campo de anarcoindependentismo tienen escritas cosas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, con respecto a la reflexión que se estaba haciendo anteriormente, ¿no?, sobre el municipalismo, lo que sí que creo yo entender es que tenemos que seguir presionando sobre todas esas organizaciones políticas que han ido adoptando herramientas propias del mundo libertario, ¿no? O al menos eso es lo que entiendo yo en la reflexión que haces, ¿no, Mario? Cuando uno se enfrentó a Embat, por ejemplo, o incluso después a Polo Fuerte, la misma sensación también tenía, que es o bien el aislamiento, ¿no? La gente que nos conocemos, que generamos un endogrupo ya de conocidos, estamos muy de acuerdo, etcétera, pero más allá de nuestro gueto específico, somos incapaces de hacernos ni siquiera sentir, sino incluso conocer, ¿no? Y lo otro, que es también muy débil, que es precisamente este tipo de procesos, y casi aquí estoy anunciando uno, y ya parto de esa debilidad previa, ¿no?, en la que casi sobre supuestos, ¿cómo voy a decir?, ¿no?, si no quiméricos, sí, muy abstractos, muy de buena voluntad, etcétera, tratan de aunar, o por lo menos coordinar y demás, ¿no? Esos son, digamos, los dos enfrentamientos, los dos territorios terribles en los que nos encontramos siempre, ¿no? El guetismo por una parte, o el plataformismo inútil, lleno de buenas intenciones e incapaz de realizar nada por otra.
A ver, la apuesta en ese sentido lo que plantea es intentar ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, entender que de nuevo lo potente, lo contundente está en la acción local directa de los colectivos, y eso no se puede sustituir, no se pueden sustituir las asambleas, etcétera. Eso tiene que quedar ahí, y no es una cuestión de que se pierdan su capacidad, más bien todo lo contrario, es una cuestión de que unas a otras se den a conocer, de que unas a otras se refuercen en lo posible, etcétera, ¿no? Y luego la otra parte, que es la parte esta, digamos, de la convergencia, es una parte que a mí también me parece especialmente difícil y para la que no hay, por así decirlo, fórmulas mágicas, ¿no? La fórmula mágica que se está tratando un poco ahora es la idea del debate, ¿no? La idea de la duda permanente, la idea de no partir de identidades previas y, no obstante, insistir en la voluntad de converger como mecanismo fundamental, ¿no? Así que la respuesta que te podría dar en ese sentido es el debate, ¿no? O sea, un debate sobre algo, sobre todo, literalmente, un debate donde nada quede sin decir, donde todo sea cuestionado, porque no tenemos claras todas las cosas, sabemos que no sabemos, y por eso tenemos que partir de ese tipo de debate. Que este debate sea plural, que este debate sea, como decimos ahí, a cara de perro, ¿no? O sea, que no nos creamos nada en ese sentido y que lo cuestionemos todo. Este debate duro, este debate largo, si queréis, para mí sería, digamos, la fórmula fundamental de cómo lograr que este tipo de plataformismo, muchas veces inútil, muchas veces perdido en agua de borrajas, en nubes, etcétera, pueda dar algo de sí. En el sentido muy simple, en el sentido de que aprendemos de los demás y que precisamente al aprendizaje de los demás, ¿no?, vemos nuestras propias limitaciones y o bien nos quedamos con bueno, yo soy puro, yo lo sé todo, nadie me va a contar nada a estas alturas, etcétera, o sencillamente a través de la humildad reconoces no que estás equivocado, sino que hay más cosas, ¿no? Hay más cosas y demás. Si somos capaces en el universo libertario, se llame así, no se llame así, de plantearnos esto, yo diría que ya estamos comenzando a utilizar herramientas que permitan convencer a otros. Y esa herramienta tiene que ser, ya digo, el debate, tiene que ser la duda, tiene que ser la puesta en cuestión de todo, etcétera. Para mí, en ese sentido, es fundamental. La fórmula es esa, no hay otra. O sea, no es la búsqueda de confederaciones porque sí, no es, como estaba diciendo antes, la cuestión de la territorialidad del Estado como el punto máximo, ¿no? Si hay confederaciones, luego logramos la Confederación Ibérica y luego no tiene por qué. Si no planteamos objetivos como tal, creo que en ese sentido, aunque parezca extraño, sería mejor. ¿Por qué no digo esto? Porque yo entiendo que este tipo no plataformas, ¿no?, este tipo de convergencias tienen que buscar en sentido estricto lo que se llama lo instituyente. Ahora también está utilizado por todos, se ha pervertido por entero, pero en fin, lo instituyente es lo que aún no es lo que no se propone a sí mismo objetivos concretos, que siempre pueden ser perfectamente cooptados. Lo instituyente es la innecesaria división del trabajo, es la rotación permanente de la gente que va a constituir eso que aún no está instituido, etcétera, ¿no? Lo instituyente es el debate, lo instituyente es el cuestionamiento de todo, como estaba diciendo, por no repetirme. Pero sí, reconozco contigo que es una debilidad fuerte que está ahí y que no sé si vamos a ser capaces de salvar, pero es que no nos queda otra. O sea, es así de simple, es que no nos queda otra. Lo otro es mantenernos otra vez en la idea del guetismo, de identidad, etcétera, y llegar prácticamente a nada, ¿no? Además, incluso con la burla añadida de la reformulación del sistema político, que es obvio que se está produciendo ahora mismo y que puede degenerar en cualquier tipo de cuestión al respecto. Sí que hay un anarquismo feminista, pero insisto que por desgracia no hemos podido contactar, hemos contactado, pero circunstancias, etcétera, no se ha planteado. En los artículos de los colectivos sí que se ha planteado de una forma u otra. Y tiene que ver con todavía una suerte de micromachismos existentes en nuestras interacciones cotidianas unos con otras, ¿no? Eso existe y es también, digamos, una cuestión a cuestionar o a debatir, ¿no? Es cierto que ya en las asambleas, es cierto que ya en los ateneos hay cada vez más mujeres que además cada vez toman más la palabra y cada vez son más activas literalmente, pero no obstante todavía yo diría mantenemos un modelo si no patriarcal, a veces cercano a ese tipo de cuestiones, ¿no?
para nosotros, como hombres, como varones, sería una de las cuestiones básicamente a debatir. No es una cuestión de palabras. A veces, yo ahí también lo que he visto es que bastaba con modificar las palabras como si las palabras mágicamente cambiaran lo real, ¿no? Y en vez de decir nosotros, diríamos nosotras, etcétera. No, es también de nuevo mucho más profundo, pero que se está haciendo. Yo diría que sí que se está haciendo, aunque por desgracia, y para mí es un defecto fundamental del libro, no está en el libro, no está planteado. Pero es una de las cuestiones que sí que está, por ejemplo, en estas cuestiones de convergencia. Bueno, y lo otro, aunque se ha preguntado por ejemplo, el primero que aparece aquí en la lista es Juancho Estebaranz, que si lo conoces o sabes de dónde viene un poco, todo ese anarcoherría, como llaman ellos, a su modelo. No estaba planteado como tal, en sentido estricto, y también es una deuda que el libro tiene como defecto, ¿no? Porque bueno, no porque esté dirigido simplemente desde Madrid, se ha preguntado a gente muy distinta, pero no se ha respondido exactamente a ese tipo de cuestiones, quizá tampoco pues no las hemos preguntado directamente. Mi opinión ahí al respecto, ya es absolutamente mía, si me has interpelado, es que, no sé, los tiempos de los 36-39, incluso de antes, del 18 al 29, lo que uno comprobaba, al menos históricamente, es que no existía una dialéctica contradictoria entre la independencia de los pueblos y el mundo ácrata. No existía. O sea, se entendía a fin de cuentas como un acto de liberación más, ¿no? Y efectivamente es un acto de liberación de pueblos, y cuando digo pueblos estoy diciendo en cierta forma clases, ¿no? Y esa interacción precisamente entre clases oprimidas y pueblos oprimidos era absolutamente necesaria y no podía ser una cuestión menor, sino era una cuestión fundamental. De ahí, digamos, los mecanismos típicamente libertarios sobre la confederación, que no federación y cosas parecidas, y especialmente yo diría, sobre todo durante la guerra civil, que aun en situaciones de guerra plantearon con claridad absoluta la idea de independencia. Yo entiendo, o sea, esto soy yo, planteado a mucha gente del ámbito libertario de Madrid, te vienen a decir, no, es que los nacionalismos a fin de cuentas son burgueses, son capitalistas, suponen también un criterio exclusivista. Sinceramente yo no lo veo así, es más bien todo lo contrario, son modelos de liberación. El nacionalismo como modelo de liberación viene del siglo XIX. Y ha sido también, y no podemos obviarlo, un movimiento político importantísimo, fundamental, ¿no? Que no tiene que ver solamente con identidades, culturas, tiene que ver también con liberación de pueblos, en ese sentido, ya digo, de clases. Dado que hay muchas cosas y cuanto más me digáis, más me vais a sacar los colores de cosas que nos han dicho aquí, con toda seguridad. No, está bien. También se planteó, que yo soy muy contrario a este tipo de chorradas, pero en fin, hacer un blog donde otro tipo de escritos que no es que no estén incluidos, es que la gente no tuvo tiempo de elaborarlos, no estaba en el momento, etcétera, se puedan incluir y también puedan formar parte de este criterio de convergencia que estamos planteando para el futuro. O sea que sí, está previsto en ese sentido, y como tal espero que realmente funcione para este tipo de preguntas, pero gracias por plantearlas, porque yo, como digamos esa especie de interlocutor, ¿no?, con el resto de la gente del libro, lo plantearé como tal. Bueno, yo estoy de acuerdo en esto que has dicho de que tenemos que bueno, en el rollo de la duda, en el rollo del debate, yo añadiría también el rollo de la profundización, porque me parece que nos movemos todos muy en el ámbito de la superficialidad. Esto es como un apunte. También estoy de acuerdo en esto de que tenemos que buscar como la máxima autonomía en todos los aspectos de nuestra vida, aunque a priori pueda resultar difícil, pero puede haber experiencias así que puedan resultar fructíferas. Sin embargo, no acabo de entender bien cuál es el proyecto en sí que has venido a plantear, o sea, el de la coordinación de estas plataformas, y no entiendo muy bien qué es lo que hacen exactamente estas plataformas, o sea, el proceso en BAT y equilibrismo. Si pudieses explicar un poco más, porque no sé si va más allá así del debate o de buscar esos nuevos caminos, que está bien, pero como que no lo acabo de entender. Lo primero es que son ajenos, te puedo dar mi interpretación, cómo se ha vivido y demás. Pues son proyectos que más o menos, por tocar digamos los puntos comunes de todos ellos, surgen de esta sensación también de aislamiento, etcétera, ¿no? Surgen también de la necesidad de establecer un mínimo espacio coordinado, que incluso, por ejemplo, en parte lo hizo así,
busque una cierta coordinación a nivel nacional de Cataluña primero, incluso después en todo el Estado. O sea, tienen, digamos, el propósito de sumar. Coordinación de sensibilidad libertaria, grupos, colectivos, acciones, casas sociales ocupadas, sindicatos, nuevos sindicatos, ese tipo de cuestiones. O sea, allí donde lo que ves ahora mismo es un mapa más o menos disperso, de gente que se conoce pero de manera personal y poco más, incidir de manera, por así decirlo, voluntaria, mínimamente organizada, de cómo hacer una especie de mapa, ¿no? Un mapa en el que a través de cierto tipo de charlas, conferencias o una asamblea, la gente se conozca, la gente hable de cuál es su proyecto, de lo que están haciendo, y a partir de ahí se coordine. Ese es un poco, digamos, el origen de esto. ¿Qué es lo que pasa? A mi juicio, y de forma un tanto crítica, parte de entonces de una especie de, no sé, retórica muy posibilista, que es tenemos voluntad, queremos hacer, vamos a, pero luego muy poco concreto en ocasiones. Yo mismo también, digamos, me podría acusar de ello, ¿no? No es que no se tengan las cosas claras, más o menos se tienen, el problema consiste en cómo comenzar. Y ese cómo comenzar se tira por la vía directa, o la vía más, más fácil quizá, que es montar asambleas, montar debates, y a partir de ahí conocernos, a partir de ahí trazar ese tipo de mapas, etcétera. Entonces, como ya existen ese tipo de procesos, lo que no se planteaba aquí es hacer uno nuevo más, ¿no? Como ya existen, entonces es utilizarlos, si queréis apostar en cierta forma por ellos, para reintroducir elementos de debate dentro de ellos. El libro como tal ofrecía simplemente un criterio material de debate en torno a ese tipo de procesos. ¿Cuál es el problema que le estaba comentando antes al compañero? Que yo os veo muy verdes en general, pero es que es la situación en la que estamos. Hay que admitir de una forma u otra que estamos en este tipo de situaciones cuando queremos salir directamente de los conocidos, del gueto, etcétera, ¿no? Y ahí te enfrentas literalmente desnudo, por así decirlo, a gente que puede tener sensibilidades muy distintas, que incluso hasta pueden ser, como decíamos antes, electoralistas, porque no, te puedes encontrar con eso por ahí, ¿no? Y ahí la pregunta es, planteando que de manera previa queremos converger, queremos trabajar voluntariamente para establecer esa especie de concatenación, ¿cómo lo hacemos? Fíjate que es una cuestión, en fin, difícil. Por eso estaba insistiendo antes en que como no sabemos, o sea, sabemos que no sabemos, tenemos que plantear precisamente ese tipo de dudas, ese tipo de debates que posiblemente no se han producido y que los necesitamos. Lo otro es apostar por decir, bueno, pues los que nos conocemos, los que ya nos sentimos, etcétera, seguimos, ¿no? Pero yo diría que no tienen por qué ser, una cosa y otra tienen por qué ser contradictorias. O sea, es obvio que hay que vincular claramente la potencia que tenemos en el ámbito local, en el ámbito independentista, etcétera, si queréis, y al mismo tiempo entender o dejar parte de las energías para ese posible proceso de convergencia con los demás. No sé si te he solucionado algo. Que no está solo verde esa coordinación, esa plataforma en sí, que me parece que está la base está verde. Eso es lo que me parece. Entonces, plantear ya una coordinación de plataformas cuando la plataforma está verde porque las bases están verdes me parece ya como empezar por el tejado. O sea, me parece que la profundización, el debate, la duda tiene que empezar desde los grupos, desde los colectivos, las asambleas, de qué hacen para qué, eso me parece que es lo que está verde. Hace un tiempo estuvo aquí el Emili Cortavitarte del Procés en Bat de Barcelona y nos estuvo contando en qué consistía el proyecto. Yo también lo que ha dicho Marta lo veo así. En Barcelona, por ejemplo, existen dos plataformas, el Procés en Bat, la Federación Libertaria Catalana, en Madrid también el Formando Pueblo Fuerte, más plataformas. Como has dicho tú, ya hay bastantes, pero si empezamos a hacer ya divisiones de plataformas cuando pues las bases, como dice ella, no tenemos la suficiente formación para saber por qué se diferencian, por qué no hay una sola plataforma, dónde queremos estar y por qué, y lo que somos y tal, hacia dónde queremos ir.
Eso es un apunte. Y luego, hablando de Valencia, o sea, si en el resto del estado la cosa está verde, aquí no llega ni amarillo, ni a blanco. Aquí estamos en blanco todavía. Cuando vino el Emili, pues había mucha gente interesada en conocer el proyecto, porque como que hay ganas, que necesitamos algo así. Aquí se han hecho intentos, ¿no? Una xarxa de colectivos en Lluita, pero nunca se ha conseguido que la cosa funcione. ¿El por qué? Pues hay muchos motivos, ¿no? Pero no se ha conseguido que nunca funcione. El espacio de la muestra, por ejemplo, aparte de las presentaciones y tal, lo que se pretende un poco es eso, el hacer una red, porque dentro de los colectivos mismos que estamos en Valencia tenemos muy poca coordinación. Los que están por los poblados marítimos están allí y ya está. Los que están por Benimaclet actúan allí y ya está. Los que están por los pueblos de la otra... Quiero decir que no hay una red ni dentro de nuestros propios movimientos, que nos llaman movimientos colectivos, que nos definimos como anarquistas. Entonces, también empezar por la cosa pequeñita, por coordinarnos dentro de una muestra donde con cosas prácticas, que es como la presentación de los libros, donde se pretende debatir no solo la presentación, sino lo que se está haciendo este año, pues son debates. Ha habido ya varios debates, ¿no? Esta tarde también hay un debate feminista, hace poco hubo uno sobre inmigración. En fin, que esto yo lo veo como está progresando la muestra de lo que era hace unos años, hace ahora, en la red de los colectivos libertarios de Valencia, o no libertarios, pero que se definen como antiautoritarios y anticapitalistas. Con eso yo creo que nos podemos coordinar para hacer estas cosas. Y no sé, pues ahí también se queda una propuesta de coordinación desde aquí, desde Valencia, y desde un espacio que no es por ningún afán de protagonismo de la muestra, pero que puede servir. Bueno, yo creo que, o por lo que decía Maribel, en Valencia no hay una coordinación formal, pero sí que hay unas redes informales que, por decir algo bueno, para algo sí que han servido momentos puntuales, y es para, en cierto modo, que haya una afinidad que de cara al público no se muestra, pero interiormente sí que existe. Yo hasta cierto punto veo que no se hayan aquí materializado ciertas plataformas. En un momento dado ha sido un carácter preventivo que en un momento dado puede jugar a nuestro favor, pero que mirándolo de la parte mala puede significar la inactividad también. O sea que eso por una parte. Y por otra, yo cuando veo los temas igual de Procés Embat y todo esto, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú de que pueden parecer muy posibilistas en cierto punto. Yo tengo diferentes lecturas para Procés Embat. Creo que no vale una lectura única, sino que tiene cosas buenas y tiene cosas que pueden ser malas. O sea, en un momento dado, para mí lo bueno es la convergencia. Lo que decía Marta de que es primero si la reflexión en las bases, o eso para mí un poco es que es primero el huevo o la gallina. O sea que en un momento dado las reflexiones en las bases sí que se están dando, y que la reflexión colectiva puede surgir de ese asociacionismo más formal. O sea, que yo creo que la reflexión se puede dar conjuntamente en las bases y a la vez de una manera coordinada territorialmente más amplia. Yo igual lo que más vería en peligro que puede suponer este tipo de plataformas, que no digo que lo sean ahora, pero que en un momento hay que ir con cuidado en eso, es que no se pretenda, aunque no en su estructura, sí en su estética,